Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a nuestro tiempo con Dios. Bienvenidos. Buenos días, amada iglesia, amados hermanos. Espero que por la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios todos se encuentren muy bien allí en sus hogares. En nuestro tiempo con Dios, amados hermanos, vamos a seguir estudiando el libro de Esdras, capítulo 7, y vamos a continuar con los versículos del 11 al 28 para finalizar este capítulo. Bueno, amados hermanos, podemos ver que este era el tercer grupo que retornaba a Jerusalén después de que el primer grupo lo hiciera en el primer año de Ciro, como lo dice el capítulo 1, versículo 1. Y con ellos fue Sesbazar. En el capítulo 2 da referencia a que el segundo grupo lo hizo con Zorobabel. Y ahora Esdras volvería a Jerusalén después de que el templo fuera edificado. Faltaba la parte espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios, que se enseñara allí la palabra de nuestro buen Dios. Por eso, ayer, el sábado, nuestro hermano Edguitar nos compartía, iniciando el capítulo 7, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Y Esdras iba con el propósito, con los otros sacerdotes y levitas, de preparar la parte espiritual, de poder leer la palabra de Dios a todo el remanente que estaba allí en Judea, en Jerusalén. El versículo dice, el versículo 10 del capítulo 7 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ya estaba el templo, faltaba que se predicara, que se compartiera la palabra de Dios allí en Israel, donde todo el pueblo iba a adorar a Dios. Ahora el versículo 11 dice que el rey Artajerjes le entregaría una carta a Esdras como respaldo para que Esdras pudiera ir a Jerusalén sin ningún contratiempo y para que no tuviera ninguna oposición. Dios había orado en este rey Artajerjes para que diera su apoyo a los judíos. Se autoproclama rey de los reyes. La copia de la carta comienza indicando la autoridad y el poderío de Artajerjes en esa época. Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley, el rey indicó la jerarquía de Esdras. Sabía que era un hombre que amaba a Dios y que temía a Dios. Artajerjes permite a los judíos regresar a su tierra. Los judíos tenían el permiso del rey para ir a Jerusalén, como lo expresa el versículo 13. El rey estaba animando a más judíos a regresar con Esdras a Jerusalén. Le dijo a Esdras que eres enviado. El mismo rey indica que envió a Esdras. El rey le permite a Esdras pedir ofrendas voluntarias. Voluntariamente ofrecen ofrenda a Dios. El rey y sus consejeros ofrecieron ofrenda de oro y plata a Dios. En el versículo 15 lo dice. Ofrendas voluntarias del pueblo. También el pueblo haría ofrendas voluntarias, como es el versículo 16. Y de los sacerdotes, los del clérigo también contribuirían a la ofrenda para el servicio a Dios. Dios se complace con los corazones dispuestos a ofrecerle ofrendas a Dios, como lo dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con las ofrendas debería comprar para los sacrificios. Las ofrendas tenían un propósito especial: comprar ganado para las ofrendas y el sacrificio en el altar allí en Jerusalén. Hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Debía ser sabio al usar el dinero restante de las ofrendas, como lo dice el versículo 18. El rey sabía de la honestidad de Esdras y su sabiduría para ser un buen mayordomo. Qué honor cuando otras personas confían en usted porque saben de su honestidad e integridad y sabiduría para administrar. Esdras se podría llevar los vasos sagrados para el templo, los vasos que
te son entregados. Estos no eran los bajos sagrados, quizás eran el regalo de parte del rey. No olvidemos que en el primer grupo, el rey Ciro entregó a Belsasar esos utensilios que habían sido llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Lo dice el versículo 7 del capítulo 1. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. También el rey le dice o le entrega a Esdras y le dice, y lo demás necesario también de los tesoros del rey saldrán gastos imprevistos. Todo estaba cubierto para que Esdras pudiera ir a Jerusalén sin ningún contratiempo. Esdras podría recibir ayuda del reino del otro lado del río. Eso significa que iba a recibir apoyo para recibir alimentos para el largo viaje que tendría desde allí, desde Babilonia hasta Jerusalén. Es dado mandamiento. El rey también mandó que el otro lado del río ayudara a la obra de Dios, como dice el versículo 21. Todo lo que os demandare Esdras tenía toda autoridad para pedir ayuda, pero el rey sabía que Esdras no abusaría. El rey indicaba la honestidad de Esdras mediante sus títulos, mediante lo que dice la palabra de Dios, quién era Esdras, como lo dice el versículo 11. Esdras escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Todo lo que os demandare Esdras tenía toda autoridad para pedir ayuda, pero el rey sabía que Esdras no abusaría. Ya lo leímos. El rey no quería que la ira de Dios se despertara. Como dice el versículo 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo, el rey indicaba que todo era para la obra de Dios. También reconocía que había una autoridad mucho mayor que la de él, la del Dios del cielo. El rey reconocía la soberanía de Dios, que se ha hecho prontamente. El rey indicó la urgencia de servir a Dios. No se debería retrasar la obra. ¿Por qué? ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino? El rey mostraba su temor a Dios y la enseñanza a su pueblo. El rey sabía que Dios era amor, pero también fuego consumidor. Hebreos 12, 28 y 29 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y también el rey, en el versículo 24, decía, y de sus hijos. También el rey sabía que Dios castigaba la maldad de los padres sobre los hijos. Ninguno puede imponerles tributo o cualquier otro tipo de impuesto. El clérigo estaría exento de pagar impuestos, o sea, como lo dice el versículo 24, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores y porteros sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución, ninguna renta. Estarán exentos de cualquier pago. Esdras debía organizar a Jerusalén y enseñarle la ley de Dios, conforme a la sabiduría de tu Dios. Dios había hecho sabio a Esdras, no era inteligente, sino sabio. La palabra de Dios dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento santísimo es la inteligencia. La sabiduría de Dios sería esencial para la misión que tenía Esdras. También le dice el rey en la carta, le dice, pon jueces y gobernadores. Él establecería un gobierno en Jerusalén, lo dice el versículo 28. Le enseñaréis. El rey se preocupó de que el pueblo supiera la ley de Dios, sabía lo importante que era el poder conocer de ese Dios maravilloso. Lo que los gobiernos necesitan es la palabra de Dios para cambiar el corazón de los pecadores. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También el rey ordena que sea juzgado. El pueblo debería de obedecer la ley de Dios, o si no tendría que pagar las consecuencias, siendo juzgados de una manera terrible, porque dice que aquel que no cumpliera sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión, como lo expresa el versículo 26. Y en los versículos 27 y 28 viene algo muy importante en la vida de todo creyente: darle gratitud a Dios por la gracia que ha puesto delante del rey para que el pueblo, especialmente Esdras, pudiera subir a a Jerusalén, a enseñar su palabra, a poner en obra su palabra. Y dice: bendito Jehová. Esdras alabó a Dios por haber trabajado en el corazón del rey. Dios es quien trabaja en el corazón de los gobernantes para bien cuando su pueblo le obedece. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y el versículo 28 dice que reunió Esdras a los principales de Israel. Aquí nuevamente se puede nombrar a las 12 tribus unidas como antes, porque ellos subirían con Esdras a Jerusalén. Bueno, amados hermanos, esta hermosa palabra nos demuestra el amor de Dios, y con esta carta, con esta copia de esta carta, Dios permitiría que Esdras llegara a Jerusalén y allí se volviera a restablecer el poder compartir la palabra. Amados hermanos, si traemos esto a nuestros días, ya Dios está permitiendo que se arregle el lugar donde nos vamos a congregar. Y lo más importante y fundamental es que nos vamos a reunir para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para servirnos los unos a los otros, y para que el nombre del Señor Todopoderoso sea exaltado, y también para poder predicar su palabra ahí en el alrededor donde vamos a estar, en la iglesia Comunidad Viva al Retorno. Entonces, hermanos, para que meditemos en esta palabra y conforme al corazón de nuestro Dios podamos obedecerle y hacer lo que hacía Esdras todos los días de su vida, meditando, inquiriendo en la palabra de Dios, preparando su corazón para compartir su palabra. Bueno, hermano, Dios les bendiga, espero que tengan un buen día. Bendiciones. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.